de Jesucristo yendo hacia al domingo de la resurrección. Y quiero hablar con ustedes no tanto, no quiero hablar con ustedes en los eventos llegando a la cruz. Quiero hablar con ustedes desde la cruz. Hay mucho que decir, obviamente mucha historia que haya en lo que era el juicio de Jesús y todas estas cosas, pero en sí quiero enfocar en estas semanas en la cruz y lo que se logró allí. ¿Está bien? ¿Están conmigo? La crucifixión, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, y podemos llamarlo la pasión de Jesús, pero estos eventos, su crucifixión, su muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús, de nuestro Señor, nuestro Rey, estos son los puntos centrales, digan conmigo, puntos centrales de nuestra fe. Ahora, nosotros obviamente queremos prosperidad, ¿verdad que sí? Todos queremos prosperidad, pero tu prosperidad no es el punto central. Mi bienestar no es el punto central. Que yo tengo o que no tengo, esto no es el punto central. El punto central, por decirlo en pocas palabras, es el Hijo de Dios. Ahora, el día de hoy en muchas iglesias pasan mucho tiempo hablando acerca de cómo vivir la vida mejor. Está bien. ¿Cuántos saben que la Biblia nos enseña cómo tener una vida mejor? ¿Verdad que sí? No es el punto central. Es un resultado de, pero no es el punto central. Y si no te enfocas en el punto central, el resultado nunca será lo que debe de ser. Cuando enfocamos en el Hijo de Dios, cuando enfocamos en su obra en la cruz, cuando enfocamos en su crucifixión, su muerte, cuando enfocamos en su sepultura, cuando enfocamos en su resurrección y su ascensión, toda la gloria va hacia Él. Amén. A ver, déjame decirlo una vez más. Toda la gloria va hacia Él. Amén. De esto se trata, no se trata de mí. Nos encontramos en una pandemia y no sé, estamos grabando y quizás alguien lo está viendo en un futuro. Ahorita hay una pandemia y hay muchas cosas que a cada uno de nosotros nos está presionando, que sea el dinero, que gente que muere cerca a nosotros, que es algo que sucedió a nosotros hace unas semanas. Y todas estas cosas son muy difíciles, pero no son el punto central. El Hijo de Dios, Jesús, Dios mismo en la carne, Él es el punto central. Nosotros cuando perdemos nuestra vista, nuestro enfoque en Él, es seguro que vamos a perder nuestro rumbo en este mundo. Déjeme decirlo otra vez. Cuando perdimos nuestro enfoque en Él, en la persona de Jesús de Nazaret, es seguro que perderemos nuestro enfoque en este mundo. Ahora, yo sé y lo siento como cada uno de ustedes, siento la presión de estar viviendo en estos días, simplemente la presión psicológica de estar encerrados o no poder hacer y salir o trabajar como antes, o los mil cosas que nos encontramos en estos días. El tener que sentar enfrente de una computadora en reunión tras reunión tras reunión. Bueno, quizás no todos tienen que hacer esto, pero algunos de nosotros sí. Es sumamente difícil. Si lo podemos hacer y todas estas cosas están sucediendo en nuestras vidas, sucediendo a nuestro alrededor.
Y es seguro que esta presión que podemos empezar a sentir por lo mismo, por lo que es la pandemia, es porque hemos perdido el enfoque de la persona de Jesucristo. ¿Están conmigo? Entonces, queremos enfocar en Él. Queremos enfocar en los eventos de aquel día, de aquel viernes, donde el Hijo de Dios en la cruz hizo la obra de Dios para liberar a toda la humanidad. Y no solamente toda la humanidad, Él libró todo el universo y toda la creación. Y cuando reenfocamos en estas verdades de eventos naturales que sucedieron hace 2000 años, pero cuando enfocamos en esto, es más fácil vivir en donde nos encontramos el día de hoy. Todos nosotros estamos, cada ser humano el día de hoy está luchando de alguna manera. Nadie, tu situación no es diferente, ni mejor ni peor que otros. Es tu situación. Y cuando empezamos a sentir este estrés, hay que enfocar en el Hijo de Dios. Qué refrescante adorarle a Él el día de hoy. De levantar manos, de conectar mi corazón con aquel que vive dentro de mí. Qué rico es esto. El día en que Jesús fue crucificado fue el día que el mundo entero cambió. El universo cambió. El mundo no visto, este mundo espiritual que aunque a veces es difícil para nosotros captarlo o comprenderlo o sentirlo, el mundo espiritual cambió radicalmente aquel día que Jesucristo fue crucificado. Él nos liberó de Satanás, del pecado. Él nos liberó de la muerte. Ahora, cuando digo la muerte, no estoy hablando de muerte física, o sea que mi cuerpo deja de funcionar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tú nunca jamás morirás. Como hijo de Dios, no hay muerte. Pero, no hay ningún pero. Necesitamos recordar que cuando este cuerpo deja de funcionar, uno sigue existiendo. Es muy fácil en estos días enfocarnos en esta vida. Muy, muy fácil es nomás ver esta vida y vemos tanta enfermedad y aún muerte a nuestro alrededor. Pero hay que recordar, para nosotros la muerte simplemente es el paso hacia un mundo mucho mejor. Amén. Y que Jesús ganó en la cruz para nosotros sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte, dejando nosotros y toda la creación libre. Amén. En la cruz es el lugar donde el nuevo pacto se inició. Estaremos hablando de estas cosas en las semanas venideras. Pero es el lugar donde un pacto nuevo fue instituido que nos dejó cada uno de nosotros perfectos delante de Dios. Ahora, yo sé que tú no te sientes allí donde, y yo tampoco, en este segundo aquí, yo no me siento perfecto. Pero no me importa. Porque mis sentimientos no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No tienen nada que ver con la promesa de Dios. No tienen nada que ver con Hebreos 10:14, que dice que con un solo sacrificio Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuando nosotros abrazamos estas verdades, a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, esto se llama vivir por la fe. Buenas tardes.
Cuando abrazamos las verdades de la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, esto es vivir por la fe. Varios de ustedes acaban de ofrendar y les dolía. Quizás fue $1, quizás fueron miles de pesos, yo no sé, pero te dolía porque pues, ¿quién no necesita más dinero el día de hoy? Amén. Ustedes no, si ustedes no necesitan más dinero, me lo pasan. Porque yo siempre puedo usar más dinero. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Los que me están viendo en vivo, si no has ofrendado, encuentra la manera de dar tu ofrenda. No esperen, es cuando voy. Puede que nunca llegas. El vivir por la fe es hacer lo que debemos de hacer a pesar de las circunstancias. Y en el nuevo pacto fuimos nosotros librados, digan conmigo, librados del pecado. De hecho, el nuevo pacto en sí, aunque nos da muchas cosas, y de estas cosas hemos hablado anteriormente, pero ahorita no quiero enfocar en esto, pero el nuevo pacto nos da a nosotros en sí el perdón de Dios de todos y cada uno de nuestros pecados. Digan conmigo, todos y cada uno de nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Tú has sido perdonado. No sé si Dios me va a perdonar. Dios te perdonó hace 2000 años. Amén. Digan conmigo, amén. Pégale que está a tu lado, dile, no te duermas. La crucifixión de Jesús juntamente con la resurrección y la ascensión lanzaron la nueva creación en el universo. Ahora, esto es algo que no se habla mucho ni en otros lugares, pero la nueva creación se lanzó el día que Jesús resucitó de entre de los muertos. ¿Por qué? Porque hasta este momento la muerte reinaba. Pero cuando Jesús resucitó de entre de los muertos, la muerte en sí fue vencido. No hemos visto los resultados finales de esta victoria, pero lo vamos a ver. Lo vamos a experimentar. Sí, hemos experimentado algo en esta vida. Yo nací de nuevo hace décadas. Mi suegra, ha llovido varias veces. Pero yo experimenté el nuevo nacer. Algo me sucedió de un segundo a otro. Estaba así. Dije, Jesús, ya no quiero vivir. Bueno, dije así, Dios, ya no quiero vivir así. Y en el próximo segundo yo había cambiado al 100%. ¿Todos mis hábitos? No. ¿Toda mi forma de vivir en la carne? No. Pero mi adentro, lo más profundo de mi ser había cambiado por completo. De lo cual yo he experimentado esta vida ahora por décadas. Con altibajos. Los altibajos vienen de mi parte, no de parte del Señor. Vienen de que si estoy entregado, si estoy haciendo lo que debo de hacer, si me estoy aprovechando de la vida que es mía o si estoy queriendo medio perderme por allí. Y no se hagan, cada uno de nosotros vivimos así. Lo bueno es que hemos sido perdonados. Pero esto es experimentar la nueva creación. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, dice que nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad que sí? Sí. La única manera que yo puedo ser una nueva criatura es que yo pertenezco a una nueva creación.
Cuando nací de nuevo, no nací solo. No sé si me estoy explicando. Nací de nuevo y me desperté, por decirlo así, a la vida en Cristo Jesús. Me desperté al hecho que Él estaba dentro de mí y yo he ido experimentando en estas décadas que yo me encuentro dentro de Él. Pero cuando yo nací de nuevo, por decirlo así, sencillamente empecé a participar en una creación que tenía 2000 años de existencia. No estamos hablando de algo que vendrá algún día. Muchos están esperando, no, pues ya cuando por fin regresa Jesús y vivimos y que dicen cosas ahí medios raros. Eventos que van a suceder, el rapto, pero que no va a suceder. Y dicen que, no, pues ya cuando llegue el reino de Dios. No, si tú estás esperando el reino de Dios, estás perdiendo tiempo, amigo. ¿Por qué? Porque el reino está a la mano. Tan cerca como la palabra que se encuentra en tu boca, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir ser salvo? Ser salvo es nacer de nuevo. El nacer de nuevo es experimentar la nueva creación. Todos y cada uno de nosotros, cada ser humano que ha existido, ha tenido la oportunidad de experimentar esto. Porque la salvación no es solamente para los que viven en México o en los Estados Unidos. La salvación es para cada ser humano. Jesús murió por todos. Y nosotros hemos sido justificados por su resurrección, dice la palabra de Dios. Entonces, soy una nueva criatura por el hecho que pertenezco a una nueva creación. Amén. Entonces, cuando captamos esto, o mejor dicho, cuando seamos cautivados por estas verdades, empezamos a vivir la vida nueva. La cruz nos da acceso a. Ven conmigo, acceso a. Pero si no aprovechas de tu acceso, vivirás igual. No sé si me estoy explicando. Muchos preguntan, pues ¿por qué hay tanta guerra y tanta maldad y tanta? Porque muchas personas no saben. Simplemente no saben. Cada uno de ustedes tienen gente a su alrededor que viven en una forma muy, muy mal. Por decirlo así. Estas personas, uno de dos, no saben, así que no han reaccionado, o saben y no les importa. Si no saben, este es tu trabajo, empezar a platicar con ellos. Oye, ¿sabes qué? Hay una vida mejor que ser alcohólico. Hay una vida mejor que ser anoréxico. Hay una vida mejor para ti. No tienes que sufrir mentalmente. Ahora, no estoy diciendo que no hay enfermedades mentales, haya. Pero a través de las décadas yo he visto gente, muchas personas que tienen condiciones mentales. O sea, están sufriendo en su mente, su forma de pensar. No estoy hablando de una enfermedad, por decirlo así. Estoy hablando de que sus pensamientos están mal, no saben cómo arreglar su vida y sufren por lo mismo. He visto muchas de estas personas al entregarse a Cristo Jesús y empezar a estudiar y leer y aprender la palabra de Dios. He visto a estas personas que estaban enfermas tomando medicamento para tratar de mantenerse durante el día. He visto a estas personas ser cambiados en segundos. Y nunca volvieron a estas cosas. Bueno,
¿podemos decir que en este momento estas personas nacieron de nuevo? ¿O podemos entender la verdad? Esta nueva vida siempre estaba a su alcance. Quizás no sabían. Bueno, una vez que fueron enterrados ya empezaron a vivirlo, ¿no? Luego hay otras personas que simplemente ya saben y pues les vale por X motivo. Bueno, seguimos orando por todos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vamos a escuchar un amén. Entonces, como les dije, no quiero enfocar tanto en todo lo que sucedió hasta la crucifixión. Quiero enfocar en lo que sucedió. Empezaremos en Juan capítulo 9, versículos 28 al 30. Abren sus Biblias allí, por favor. Juan capítulo 19. Y se usa una palabra en estos dos versículos, Juan 19, 28 al 30. Se usa una palabra dos veces en estos versículos, en donde quiero enfocar unos momentitos para ayudarnos a comprender lo que sucedió. Versículo 28 dice así: después de esto, sabiendo, digan conmigo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Digan conmigo, todo. Cuando decimos todo, ¿estamos hablando de una porción que se queda afuera? O sea, cuando tú comes tu plato de pozole y comes todo, quiere decir que todo, ¿no? Si se queda ahí algo, no vas a decir que comiste todo. Quizás te llenaste y ya no quieres más, este es otro rollo. Pero cuando decimos todo, quiere decir que ya no hay más. Aquí dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Digan conmigo, consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que todo se ha consumado, Señor. Que no hay nada que nos hace falta el día de hoy, que no tenemos que hacer ninguna cosa para tener todo lo que es el cielo en nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu reino aquí está. Y tú sabes, Señor, cómo andamos en estos días de pandemia. Ese virus, Señor, como toda la humanidad está sufriendo. Pero esto no cambia el hecho, Señor, que tu reino está aquí. Aun cuando vemos personas muriendo a nuestro alrededor. Gracias porque tu reino está aquí. Gracias, Señor, porque tú acabaste con todo en la cruz. Consumado es. Esta frase, aun siendo pequeña, lleva en sí todo el peso del plan y del propósito de Dios. Podemos empezar a nombrar nuestra santificación, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra santidad, todo. Los diferentes temas que se encuentran en toda la Biblia que los teólogos les gustan sacar y aprender, toda la obra de Dios en toda la eternidad se acaba con esas dos palabras, consumado es. Lamentablemente, esta frase en muchas partes de la iglesia, en particular aquí en nuestro lado, en el poniente de la iglesia, si podemos decirlo así, del lado de los Estados Unidos, de México, de Europa, etcétera, etcétera,
esta frase se ha reducido a estas palabras. Todo está pagado. Digan conmigo, pagado. El razón que se explica en esta palabra pagado es porque muchos piensan que Jesús en la cruz estaba pagando el precio de la ira de Dios para librarnos a nosotros de nuestro pecado. Que Jesús pagó el precio, que Jesús sufrió porque yo era tan feo de pecador. El problema con esto, y que solamente se ve esta palabra, es que deja la idea de la obra de Jesús en la cruz en un lugar tan pequeño, tan reducido, que pienso yo que es un pecado. Porque este término consumado es un término muy amplio. Y se ha reducido porque hemos tratado de explicar la obra de Jesús en la cruz era pagar el precio y la ira de Dios sobre de Él, que no es cierto. Y que Él pagó el precio porque éramos nosotros tan horriblemente los pecadores. Cuando en sí esta palabra lleva un significativo mucho, mucho, mucho más grande que esto. Aquí están algunas palabras para explicar la palabra consumado es. Llevar a cabo, cumplir con algo, terminar alguna tarea, ejecutar, realizar, desempeñar, cumplir, con la idea de que la tarea cumplida corresponde, escuchen bien, con la idea de que la tarea cumplida corresponde con lo que se ha dicho, con el orden, con el mandato. Llevar a cabo la última tarea que se cumple con un proceso. Cuando empezamos a pensar en estos términos y salimos de este lugar tan angosto en cuanto a esta palabra o estas palabras consumado es, y empezamos a ver la amplitud, podemos empezar a comprender de lo que Jesús hizo en la cruz. Él sí trató con el pecado, que quiere decir que Él se trató con mis pecados personales en la cruz. Yo no estoy diciendo que no, absolutamente. Pero la idea que Él estaba allí, Dios estaba enojado con Él y que en lugar de derramar su ira sobre de mí, lo derramó sobre de Jesús, es no comprender la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio que esto. Es parte de, pero no es el punto central. El punto central es la liberación de toda la creación. ¿De qué? De Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás ha sido un enemigo a la humanidad? Del pecado y de la muerte. La obra de Jesús en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, era para cumplir con la tarea que Dios le había mandado hacer aquí para nosotros. ¿Están conmigo? Podemos decirlo en estas palabras. La victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte, consumado es. Nuestros pecados perdonados, consumado es. La relación con Dios restaurada, consumado es. Si simplemente pensamos en este término, mi relación con Dios ha sido restaurado al 100% gracias
a la obra de Jesús en la cruz. El día de hoy yo puedo tener una plena conversación y una plena relación con Dios. Esto quiere decir que yo ando todo el tiempo así. No, porque seré inútil en este mundo. Hay que trabajar, amén. Hay que hacer cosas, hay que limpiar la casa. ¿Te imaginas si nomás estás tirado ahí en la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Qué va a suceder en tu casa? Al rato toda la casa se te va a caer encima. ¿Cierto o no es cierto? No estamos hablando acerca de sentir la presencia de Dios, aunque todos queremos. Se trata de comprender la realidad. Consumado es mi relación con Dios, ha sido restaurada. La relación entre nosotros, consumado es. Y cuando digo entre nosotros, no estoy hablando de aquí de la iglesia, los que me están viendo. Estoy hablando entre toda la humanidad. La relación ha sido restaurada entre el ser humano y nuestro futuro asegurado, consumado es. A las 6 de la tarde aquel viernes, la creación se había cambiado. A las 6 de la tarde aquel viernes, bajando el cuerpo de Cristo Jesús y sepultándolo, todo había cambiado, aunque no se veía así. De hecho, para los discípulos se veía como un fracaso por completo. Para los discípulos pareciera que todo se cayó. Todas sus esperanzas, todos sus deseos. ¿Pueden imaginar? Jesús caminando por Israel en aquellos días, sanando a todos los enfermos, dándole de comer a miles, milagros, levantando muertos, todo lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Pueden imaginar la esperanza para los miles y miles y miles y miles de personas que le seguían? Y de repente verle colgado sobre una madera, muriendo, sufriendo una muerte horrible. Y no voy a entrar en lo que sucedió a las personas que fueron crucificadas. Allí el internet, Google te puede decir todo, pero era horrible. A veces personas crucificadas duraban allí días, semanas a veces. ¿Por qué? Porque les daban suficiente agua para que no muriesen y para que el sufrimiento fuera prolongado. Pueden imaginar, allí estaba las personas que tenían toda su esperanza, los discípulos, los que habían visto los milagros así, los que habían visto la comida multiplicarse, ni sabían ni entendían el cómo. Ver los muertos levantar, ahí estaban y de repente estaban viendo su esperanza colgado, crucificado. ¿Qué haría esto a uno? ¿Tus esperanzas? ¿Por qué? Porque en aquel día todos sabían, una vez muerto, jamás regresa. Porque hasta este momento, así era la ley. Sepultado, sus esperanzas yendo. Encontramos en Lucas la historia de los discípulos en el camino a Emaús. En Lucas capítulo 24, versículo 17 al 21 dice así:
¿Qué vienen? Jesús preguntando, o sea, acuérdense, Él se acercaba a ellos y decía a Él, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos. Estaban caminando los dos y estaban platicando cuando de repente Jesús se les acerca. ¿De qué están hablando? ¿Qué onda? Y los cuates así. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestras esperanzas quitadas en algún momento de la vida, ¿verdad que sí? Todos entendemos este sentimiento, todos somos adultos, estás destruido por adentro, cabizbajo. Cleofas le dice, ¿eres tú el única peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, lo creyeron. No decían que era Mesías, aunque pensaban que era Mesías, pero ya se había muerto, entonces ¿cómo puede ser Mesías si se ha muerto? Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. ¿Qué eran sus esperanzas? Que Él era Mesías. Ahora hay mucho que hablar acerca de esto, no tengo el tiempo, pero todas sus esperanzas. En Juan capítulo 20, versículo 19 dice así, al atardecer de aquel primer día de la semana, hablando del domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. El viernes crucificado está dentro, ya llega el domingo y ellos todavía, los discípulos, ahora no estamos hablando de estos dos yendo en el camino a Emaús, no, estamos hablando Pedro y Juan y Santiago y todos los meros. Todos ellos están allí y a puerta cerrada por temor a los judíos. ¿Cómo no iban a tener temor? Jesús fue crucificado por rebelde. En los ojos de los jefes de los judíos y aún de Roma. Decía que era el Hijo de Dios. De hecho, dejaron esto encima de Él en la cruz. ¿Están conmigo? La muerte. ¿Y por qué no van a estar asustados los discípulos? ¿Por qué? Porque si tú estás parado junto al mero que acaban de crucificar, adentro de poco probablemente vendrán por ti también. ¿Me explico? Los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Pueden imaginar? Ahora, de lo que estamos hablando ahorita, Jesús ya había resucitado, Pedro y Juan habían ido al sepulcro, pero no vieron nada. Marta ya había visto, María había visto al Señor vivo, que regresó diciendo, Él está vivo, y ellos no creían nada. ¿Por qué? Porque la muerte era final. No había chance. Lo que parecía el fin en sí fue el principio. Lo que parecía el fin de todo se convirtió en el principio de todo. Una nueva creación. Años después, cuando empezaron a escribir los discípulos acerca de estos eventos, los evangelios como los tenemos el día de hoy, y aún Pablo, en lugar de hablar acerca de la derrota
como los en el camino a Emaús, o ser temerosos hacia adentro, empezaron a hablar acerca de la victoria que se logró en la cruz. En el momento parecía la derrota más grande. O sea, pueden imaginar, tenemos que tratar a ponernos en sus pies. ¿Qué pasaría si caminarías tú por 3 años y pico con una persona que está haciendo todo el tiempo milagros? Sanidades, palabras increíbles, una persona que simplemente te quedas y dices, híjoles, y llegas al punto de creer, este es el Cristo. Aunque no entendían todas las implicaciones de estas palabras, creían que era el Cristo y caminarías con Él y de repente está muerto. Todas tus esperanzas y ¡fuf!, para abajo. Pero después de la resurrección, que Él empieza a aparecer a los discípulos, a los otros, de lo cual hablaremos en unas semanas. Un gozo. ¿O se pueden imaginar que de repente la persona en quien habías puesto toda tu esperanza, todo, había muerto y de repente ahí está frente de ti? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo probablemente hubiera gritado, me hubiera salido corriendo. No, pensamos, no, pues me hubiera quedado allí bien solemne. Oh, Jesús, tú eres... Nah. Años después, explicando lo que había sucedido aquel viernes y aquel domingo de resurrección, Pablo lo dice así en 1 Corintios 1:18. Dice así: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Lo que parecía el fin, derrota completa. Años después, los discípulos, y aquí Pablo diciendo, para los que se pierden o que no saben, porque no estamos hablando que están perdidos en el sentido de ir al infierno, estamos hablando, están perdidos porque no han encontrado el camino. Para los que pierden es una locura. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien acerca de la cruz y la resurrección y nomás te quedan viendo así? Ah, estás bien loco, no, estás bien chiflado, no saben. A través de los años. ¿Cuántas cosas me han dicho con palabras domingueros, pero no tan buenos? ¿Me explico? Pero Pablo dice, en cambio, para los que se salven, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Colosenses 1:19-20 dice así: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Digan conmigo, todas las cosas. Ahora, si yo te pregunto qué quiere decir todas las cosas, ¿quiere decir que 99.9% o al 100%? Los que están viendo por el internet o en el video más adelante, pregúntate qué quiere decir todas las cosas. Y a ver si a mí me sucedió así, porque así me enseñaron. Me decían que Él redimió todas las cosas, pero ahora, décadas después, yo puedo decir, Él ha redimido todas las cosas y no hay ningún pero. Todos han sido redimidos. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Aquí cuando dice sangre, no está haciendo referencia simplemente que le echaron aquí en su costado y que le salió agua y sangre. No habla acerca de los gotas de sangre por la corona de espinas o porque le habían torturado y todo esto. No, cuando aquí dice que haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, está haciendo un enfoque en el nuevo pacto. Cuando vemos estas cosas, cuando encontramos la Biblia, el Nuevo Testamento, hablándonos acerca de la sangre de Jesús, la referencia siempre es al nuevo pacto. Siempre. No en el sentido que estaba ahí nomás sangrando. O sea, sangrando porque le golpearon, porque le abrieron. Esto no tiene nada que ver. Es esa misma sangre que instituyó el nuevo pacto del perdón de nuestros pecados. Amén. Una victoria completa. Jesús muere aquel día, aquel viernes. Los discípulos y los apóstoles no están pensando, esto es para el perdón de nuestros pecados. No, ellos estaban pensando, es el fin. Pero años después entendieron y dijeron, no, esta muerte me liberó del pecado. Y yo ya no vivo bajo esta presión que el mundo había vivido siempre, pero después de la muerte, la crucifixión, después de la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios, ya no. Digan conmigo, ya no. Colosenses 2:14 dice así, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. No tengo el tiempo para desarrollar esto, pero aquí cuando dice anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, está hablando acerca del pacto de Moisés. Por eso puedo decir que cuando Él murió en la cruz, se acabó el pacto de Moisés y empezó el pacto nuevo. Que no tiene nada que ver con Moisés y con la ley. La ley perfecta, santa, como dice Pablo, o sea, no estoy diciendo que estaba mal, no, pero esto era como un tutor para nosotros, nos llevó a la verdad. 1 de Corintios 15, 3 y 4 dice así, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo que voy a leer ahorita es quizás ¿cómo lo puedo decir? Es la expresión más antigua que tenemos acerca de la obra de Jesús en nuestra salvación. Pablo aquí muchos de los teólogos y así, creen que él está citando algo que había sido dicho desde el principio, para empezar a explicar lo que sucedió. Entonces dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió, crucificado, por nuestros pecados según las Escrituras. Digan conmigo, según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora, este dicho según las Escrituras nos apunta no las Escrituras del Nuevo Testamento. No está hablando de los Evangelios, no está hablando acerca de Romanos o de Gálatas o de Efesios, no. Está hablando acerca del Antiguo Testamento. Está hablando del récord profético que había. Y está diciendo, nosotros ahora comprendemos que todo allí fue escrito acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Y ya no estaban viendo la crucifixión de Jesús en un sentido de derrota, más bien era la victoria para transformar el mundo entero. De esta victoria hablaremos la semana que entra.
Pero yo te tengo que preguntar, y estoy hablando a todos, ¿no? O sea, aquí están amigos y amados míos, hermanos míos y hermanas mías, yo sé que tú conoces al Señor. Hay otras personas acá que no estoy tan seguro si tú conoces al Señor. Lo que te puedo decir es esto. Lo que sucedió aquel viernes a ti te ha librado hoy. Pues sí, yo sé, yo tengo décadas en el Señor, dice mi suegra, ¿no? Como yo. Pues sí, eso sí sé, o sea, sí. Pero ¿estás experimentándolo? ¿Estás experimentando el día de hoy la nueva creación en tu forma de pensar? ¿O estás atado con temor? Porque hay un virus por allá. No estoy diciendo que el virus no es real. Al contrario, es real. Lo que te estoy diciendo es que no tienes que vivir en temor. Nadie quiere morir, pero como cristiano el morir es ganancia. ¿Quiero morir? No, ¿por qué? Pues todavía hay cosas que hacer. Quiero ver nietos y tan. Si me muero el día de hoy, no lloren por mí. Pónganse a gozar. Bueno, quizás un poco triste porque yo voy a estar donde tú debes de querer estar. No sé si me estoy explicando. En estos días, líderes de la iglesia aquí en México, en los Estados Unidos, en el mundo entero, no sé por qué yo no tengo una respuesta, pero han muerto por coronavirus y por las circunstancias alrededor de este virus. Es horrible. Algunas personas muy jóvenes aún han muerto y te quedas y dices, no entiendo, no comprendo. No es para mí entender ni comprender, es para mí creer. ¿Creer qué? Creer lo que dice las Escrituras. Digan conmigo las Escrituras. Si no estás pasando tiempo en este libro, si no estás creyendo lo que dice aquí y en particular en el Nuevo Testamento, en particular, y estás sufriendo mentalmente, estás sufriendo porque no sabes si estás sufriendo con temor que me va a dar y que este virus me va a agarrar. No. Shh, cállate. Y calles tu mente, métete en la palabra de Dios, porque lo peor que te puede suceder es que tu cuerpo deja de existir, de lo cual inmediatamente estarás con el Señor. Si esto no te da gozo, tú no has experimentado la nueva creación. Nadie quiere ir, pero el pensarlo bien, ok. En sí, la mayoría de las personas no tienen temor a la muerte, tienen temor al proceso. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir, yo todo el tiempo, Señor, en mí, cuando estoy bien dormido, bien roncón, así. Y una vez, y ya. Mi abuelo así falleció. Sentía un poco mal. Le dijo a mi abuela, ¿puede acostarme un rato más? Ándale. Y va mi abuela 2 horas después y le toca y ya estaba frío. Nada. Que así sea para mí. Y tú según tu fe. Lo que te digo es que necesitas recordar y entregar. Cuando vienen los pensamientos, las dificultades de estos días, hay que decir, no, pero así dice las Escrituras.
¿Está bien? Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque la salvación ya es nuestra. Y sí, Señor, sabemos que hay limitaciones de tu salvación y de tu reino para nosotros aquí en este lado del mundo, de estar dentro de estos cuerpos. Hay limitaciones, no es el 100%, yo lo entiendo, Señor, pero todo lo que hay es mío el día de hoy. Señor, yo pido y te pido por cada uno de nosotros y para todos que haya un despertar en nosotros por tu espíritu de lo que tú has hecho, de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, de que el temor ya no puede reinar en nuestros corazones y que nosotros podemos vivir una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. No pierdas tu oportunidad.